¿Cuánto tiempo más faltará para que Cristo cumpla su promesa? Esa promesa que hizo el Señor en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. El Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. El Señor vino una primera vez al mundo. Él nació en Belén de Judá, ahí en un cuerpecito que estaba en el vientre de la Virgen María. Ahí el Señor puso su vida, ahí vino al mundo, la primera vez. A los 33 años, Cristo se dirigió a la cruz. Él voluntariamente se dejó crucificar, ser cargado con nuestros pecados. Ahí los expió penalmente, los pagó por nosotros, murió por nuestros pecados y nos salvó. Fue descolgado de la cruz, al día tercero ha sido resucitado y luego de 40 días de estar dando testimonio de su resurrección, Él dio la gran comisión a sus discípulos, a sus creyentes, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, diciendo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos, ya eso está en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y después el Señor ascendió a los cielos, a reencontrarse con el Padre Celestial. Pero Él, en Juan 14, Él prometió volver otra vez, venir de nuevo, a tomar a los que estén con vida aquí en la tierra, que hayan creído en Cristo. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Es la promesa dada por el Señor a sus creyentes. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ¿cuánto falta? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que Cristo cumpla su promesa? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? ¿El Señor dejó alguna señal? ¿Dejó alguna señal que tendríamos que nosotros reconocerla para saber que el Señor va a cumplir su promesa? ¿Dejó alguna señal de su venida? ¿Ustedes sabían que hay personas que son personas que se agrupan en congregaciones cristianas que no creen ellos en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo? No creen. Tampoco creen en el reinado milenial. No creen ellos. Son cristianos, pero tienen doctrinas que son no conforme a la bíblica. No es doctrina bíblica. Ellos tienen doctrinas, creen en doctrinas de demonio. ¿Sabían ustedes que hay cristianos que ellos no creen que va a venir un periodo de 7 años de tribulación en la tierra? Ellos no creen en eso. Ellos no creen que la iglesia tiene que ser quitada, la iglesia remanente de la tierra, la iglesia que esté pisando la tierra, aún, todavía, y esa iglesia remanente en la tierra tiene que ser arrebatada, con el propósito de que ellos no experimenten la ira de Dios, que se viene sobre todos los moradores de la tierra. ¿Sabían ustedes que hay gente que no cree en eso? Hay organizaciones cristianas, por ejemplo, del Kingdom Now, Reino Ahora, iglesias Eclesía o Iglesias La Viña, que ellos son amilenialistas, amilenialistas. O sea, ellos no creen que Cristo va a venir a reinar 1000 años en la tierra. No creen en eso. Ellos creen que el reino es ahora. Por eso que son cristianos que adhieren a este tipo de congregaciones del reino ahora. Que el reino es ahora. Según ellos, conforme a esas doctrinas que ellos tienen que expandir un reino.
Pero miren la tontería, miren la necedad. Expandir un reino que no es de aquí. ¿Cómo se va a expandir un reino que no es de aquí? Cuando el Señor le responde a Pilato, Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes que yo tengo poder para apresarte, para darte muerte y poder para soltarte? El Señor le dijo, porque Pilato le dijo, ¿eres tú rey? ¿Eres rey tú? ¿Eres luego tú rey? Cristo le dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a ti. Mas por ahora mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, 40 días y 40 noches en el desierto, Satanás lo llevó a un monte alto, un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo Satanás, todos los reinos del mundo están bajo mi poder, son míos. Yo reino al mundo, yo Satanás, reino al mundo. El reino en la tierra es de Satanás, no es del Señor. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Este mundo está siendo reinado, gobernado por Satanás. Todos los reinos del mundo son míos. Yo te los daré si postrado me adorares. ¿Le estaba mintiendo Satanás al Señor? No, no le estaba mintiendo, le estaba diciendo la verdad. Nuestro Señor Jesucristo le responde a Satanás, escrito está Satanás, al Señor solamente tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Satanás no le estaba mintiendo al Señor, no lo estaba engañando. Todos los reinos del mundo son míos. O sea, el mundo entero está bajo el maligno. Eso también lo dice Juan a la iglesia, 1 Juan 5:19. Juan dice a la iglesia remanente, o sea, a la iglesia que remanente con Juan, la iglesia primitiva. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ustedes sabían que simbólicamente el maligno, Satanás, está siendo simbolizado por Faraón en el libro de Éxodo, que el pueblo celestial del Señor, la iglesia, está siendo simbolizada por los hebreos que estaban esclavos en Egipto. Ustedes saben que Egipto representa el mundo y el rey de Egipto era Faraón. El rey del mundo es Satanás, ¿lo sabían? Pero hay gente que piensa que el reino del Señor es ahora, que el mundo está siendo reinado por Jesús, y eso no es verdad, eso es antibíblico. Hay un señor que se llama César Castellano, que es colombiano, y él adhiere o impulsa a esta falsa doctrina del Kingdom Now, el reino ahora. Bueno, todas esas personas no son salvas, no han sido salvas. Están exentas de fe en el Evangelio, exentas del arrepentimiento, exentas de fe en el Evangelio, y por lo tanto exentas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que guía toda la verdad. Según lo dijo el Señor en Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Toda esta gente cristiana que adhiere a estas doctrinas del reino ahora, del calvinismo, que Dios predestinó antes de la fundación del mundo a unos para ser salvos y a otros no, todas esas son doctrinas de demonios y sus líderes tienen muchos seguidores. Con razón que Cristo dijo en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. En vez de estarle diciendo al Señor, 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 ¿que acaso no nos arrepentimos? Como usted lo empezó a demandar cuando usted inició su ministerio de salvación en la tierra. Claro, porque en Marcos 1:15 el Señor empezó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empezó su ministerio de salvación Cristo en la tierra, demandándole al hombre que se arrepienta y que deposite fe en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Y advierte el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5.
El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. En vez de estarle diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio? Señor, Señor. En vez de estarle diciendo eso, le van a estar diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? El Señor dice en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. En Juan 6:40 ratifica el Señor, ratifica lo que está respondiendo. Y esta es la voluntad de que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Según Jesús, creer en Jesús, creer en Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, exclamó, consumado es, Juan 19:30. Consumado es lo que yo les prometí. Entonces, hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo nos dio vida eterna, vida perpetua en los cielos, inmortalidad, mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es un anuncio único. Este anuncio da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Salvarnos de nuestros pecados, porque dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Qué importante Ezequiel 18:4. Este dictamen del Señor bastaría para que el hombre reconociera que tiene que buscar salvación. Porque un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tipo de pecado? No importa qué tipo de pecado. No importa si es un mal deseo, un mal pensamiento, una mentira, una codicia, no importa. El alma que pecare, esa morirá. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que nunca peque, no existe. Tal vez existirá la mente corrompida de algún religioso, pero no existe un justificado por la fe que nunca peque. ¿Cuánto más los injustos? ¿Cuánto más los injustos? Entonces, como no hay hombre en la tierra que haya sido justificado por su fe y que nunca peque, y el pecado, cualquiera sea, sentencia al alma a la muerte, este dictamen del Señor, de Ezequiel 18:4, bastaría para que el hombre cambiara su manera de pensar respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios. El hombre debería entender que se encuentra condenado, necesitado de una salvación. Pero lamentablemente vemos que el hombre vive como si no estuviera condenado. Arrepentimiento es un cambio de parecer. Me parece buena idea estudiar medicina. La persona estudia medicina, egresa como médico, entra a la vida profesional, pero los primeros pasos del médico son muy sufridos. Entonces esta persona que pensaba que solamente al graduarse de médico y entrar a trabajar iba a ganar mucha plata, ahora esta persona dice, me parecía buena idea estudiar medicina, pero ahora he visto que tengo que estar metido en la urgencia, trasnochando, exponiéndome a los delincuentes, viene gente baleada en la noche con un disparo, y los delincuentes me dicen que yo me calle, que no acuse a mi paciente, a la policía, respecto de que ellos le dieron un balazo, con amenaza. Entonces, me parecía buena idea estudiar medicina, pero ahora me parece que fue una mala idea. ¿Qué es lo que cambió en él? El parecer, lo que él pensaba. Pensaba que era buena idea estudiar medicina, pero ahora piensa que fue mala idea. Entonces él dice, me arrepiento, cambia de parecer. Dios se arrepintió de haber determinado destruir a los ninivitas. Mandó a Jonás decirle a los ninivitas, de aquí a 40 días Nínive será destruido.
pero ante la mirada atónita de todos los seres humanos, los ninivitas se arrepintieron de polvo y ceniza. Entonces Dios se arrepintió del mal que había determinado hacerle a los ninivitas. Entonces el arrepentimiento es un cambio de parecer. A Dios le parecía que era justo destruir a los ninivitas, pero cuando Dios miró que los ninivitas se arrepintieron, Él desistió, cambió de parecer. O sea, Él se arrepintió del mal que había determinado hacerle a los ninivitas. O sea, el arrepentimiento para salvación es un cambio de parecer, es un cambio en la manera de pensar respecto, para el hombre, respecto de la condición en la que el hombre se encuentra ante Dios, porque por haber pecado una sola vez, está totalmente destituido del cielo, va marchando al infierno, está sentenciado. El alma está sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay religión que le valga. No importa que de ahí en adelante no peque más. Un pecado basta para que en justicia el alma tenga que ser lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Pero el hombre no se arrepiente, no cambia de parecer respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios. Por eso que en Romanos 2:5 dice allí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por los pensamientos que alberga tu alma respecto de cómo te encuentras, tú piensas que te encuentras bien con Dios, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, en circunstancias que ya pecaste. Debieras pensar que tu alma se encuentra sentenciada a la muerte y que necesitas la salvación de tu alma. Para que el hombre pueda acudir a la cruz del Calvario tiene que arrepentirse. El arrepentimiento le permite al ser humano renunciar a sus méritos personales. El arrepentimiento para salvación le permite al ser humano renunciar a la religión. Bueno, pero Cristo dijo en Juan 14, versículo 1 al 3, ¿creéis en Dios? No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que Cristo cumpla esa promesa? De venir por segunda vez, pero a las nubes del cielo, para llevarse al cielo a la iglesia que esté pisando la tierra, a la iglesia última en la tierra, la iglesia remanente. ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo cumpla su promesa? Estamos al 2025, ¿verdad? Estamos a agosto de 2025. Bueno, nosotros tenemos en la Biblia el esquema genealógico, ¿verdad? Desde Adán. Todos los años que han transcurrido a partir de Adán. Adán fue el primer hombre creado, Adán. Y después vino Eva, Adán y Eva. Dios los puso en el huerto del Edén. La Escritura dice que Adán vivió y murió a los 930 años. Génesis capítulo 5, versículo 5. 930 años. A esa edad Adán murió. A los 930 años. Ahora, Adán tuvo un hijo, ¿cierto? Se llamó Set, que fue un hijo que Dios le dio en sustitución de Abel, porque Caín mató a Abel. Entonces, en sustitución de ese hijo que fue muerto por Caín, Dios le dio a Abel. Entonces nosotros tenemos en la Biblia el conteo genealógico, generacional, desde Adán hasta los 33 años de Cristo, el postrer Adán. Desde Adán hasta los 33 años de Cristo han transcurrido 4000 años. Desde Adán. Adán tuvo a Set, Set tuvo a un hijo, le puso un nombre, ese hijo vivió, y ese hijo tuvo a su vez un hijo, el mayor, el primogénito, y se van contando las edades desde que ellos nacieron y tuvieron un hijo. Entonces se va contando la línea genealógica. Desde Adán, el primer hombre, hasta los 33 años de Cristo, cuando Él en la cruz muere por nuestros pecados, han transcurrido 4000 años. 4000 años exactos, ¿eh?
Desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta los 33 de Cristo, 2000 años más. Y desde los 33 años de Cristo hasta este 2025 han transcurrido 1998 años. Desde los 33 años de Cristo, porque hay que restar 2025, que se marca desde el nacimiento de Cristo, hay que restarle 33 años. Entonces, 2025, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros según el calendario juliano y gregoriano, 2025, de nacimiento de Cristo, si le restamos 33 años, el resultado es 1998, ¿cierto? No, 1992. A ver, si alguien tiene una calculadora y resta 2025 menos 33, da como resultado 1992 años, desde los 33 de Cristo hasta este año que estamos viviendo. Sumado a los 4000 años, desde Adán hasta los 33 de Cristo, el resultado es 5992 años. Para que se terminen 6000 años, plenamente cumplidos, 6000 años desde Adán, faltan 8 años. Y empiece el milenio 7, los 1000 años más para que se completen en total, desde Adán, 7000 años. Bueno, todo esto se haya escrito en la Biblia. Lo que yo estoy citando es Biblia, no es ocurrencia mía. ¿Y por qué estoy hablando de la genealogía de los años? Porque en 2 de Pedro 3, versículos 8 y 9, el apóstol Pedro, específicamente en el versículo 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay mucho ruido en la ciudad, ¿verdad? Hay un vehículo que está con la alarma. De nuevo, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia. 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto. No lo ignoren. Ténganlo muy presente porque es muy relevante que ustedes lo tengan presente. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? Vendré otra vez. Vendré por segunda vez. La promesa de Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Esa es la promesa. Y el Señor siempre cumple su promesa. ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo cumpla su promesa? Bueno, tenemos nosotros... el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, o versículo 19, parece que el versículo 12, o no, versículo 4, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, mas, oh amados, vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Claro, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya, en 2 de Pedro 3, versículo 9 dice, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, es 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no debiera aquel día venir sobre este mundo y a los que somos de Cristo sorprendernos como ladrón. Como el ladrón que sorprende cuando arrebata una cartera, ¿verdad? No debiera sorprendernos aquel día. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Que para el Señor un día es como 1000 años. Ahora, siempre el número 7 en la Biblia es el número que completa un proceso iniciado con el número 1. Tenemos las 7 veces que rodearon los israelitas la ciudad amurallada de Jericó. 6 veces, rodearon una vez, y al día 7 rodearon 7 veces y las murallas cayeron. Las 7 veces que tenía que rociar con el dedo sobre el propiciatorio el sumo sacerdote. Entrando velo adentro, vertía la sangre de la expiación sobre el propiciatorio, y a la 7ª vez los pecados del pueblo quedaban expiados. 7. El Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, y al día 7 reposó. Ahí está el 7. El profeta Eliseo le mandó a el general sirio, que tenía lepra, Naamán, zambullirse 7 veces sobre el Jordán. Cuando Naamán el sirio, que tenía lepra, se zambulló la 7ª vez, la lepra desapareció. Entonces siempre el 7 marca el término de un proceso iniciado con el número 1. Entonces Dios dice que Él hizo los cielos y la tierra en 6 días, y al día 7 reposó. El 7 marca el fin de un proceso iniciado con el número 1. El Señor le dio como mandamiento perpetuo guardar el día 7, el día de reposo, al pueblo de Israel. Como estatuto perpetuo, se lo dio como señal. En el libro de Éxodo, guardarán el día 7, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el día 7 reposó. Entonces, esto será señal para el pueblo de Israel. Guardar el día 7. Y lo dio en la ley de los mandamientos como estatuto perpetuo, de generación en generación. Guardar el día 7. O sea, el número 7 indica un término de un proceso iniciado. Y 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si nosotros, más o menos, sí, en términos muy generales, planteamos que para que terminen 6000 años, se cumplan 6000 años desde Adán, faltan 8 días. O sea, 8 años. Sí, porque estamos al 2025. Menos 33, 1992. Más los 4000, desde Adán hasta los 33 de Cristo, 5992 años. Entonces, para que terminen 6000 años, totalmente consumados, 6000 años, faltan 8 años. 6000 años, 6 días de Dios. Entonces uno puede conjeturar, ¿verdad? Uno puede más o menos suponer que este es un lenguaje espiritual de parte del Señor. Dios dio como señal de la segunda venida por Israel la higuera. De la higuera aprender la parábola, ¿cierto? Mateo 24, versículos 32 hasta el 34. Porque le pidieron señal de respecto a la segunda venida en Mateo 24. ¿Qué señal habrá de tu venida, verdad? Mateo 24, versículo al principio. Son los versículos 4, versículo 3 de Mateo 24. Los judíos le tomaron aparte al Señor cuando estaba en el Monte de los Olivos y le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces el Señor le dice en Mateo 24, versículos 32 al 34, de la higuera aprender la parábola. La higuera. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando se dice todo esto acontezca, son los 7 años de tribulación, la angustia de Jacob que va a atravesar Israel. Estos 7 años de tribulación mundial van a darse. Entonces, no pasará la generación nacida juntamente con el reverdecer de la higuera, sin que los 7 años de tribulación terminen, acontezcan. Ok, entonces, si uno llegara a asociar a la higuera con Israel, entonces uno podría suponer que la venida de Cristo por la iglesia está a las puertas, porque la generación que actualmente tiene 78 años es la generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera. La higuera Israel nació como nación, volvió a tener vida en 1948. Entonces, un 14 de mayo del 48, de 1948, la nación de Israel volvió a tener vida después de estar casi 2000 años esparcida por el mundo. O sea, los israelitas. Volvió a tener vida nacional. Entonces, si nosotros asociamos a Israel con la higuera, podríamos nosotros también entender Oseas 6.2, la segunda parte de Oseas capítulo 6, versículo 2. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora, Israel espiritualmente murió, el año 33, cuando ellos rechazaron a Cristo. Y 37 años después, ellos murieron nacionalmente. El año 70, cuando vino el general Tito Vespasiano y les causó la diáspora a los israelitas. A ellos murieron nacionalmente. Pero a los 33 de nuestra era, Israel murió espiritualmente. Israel es un pueblo que está muerto espiritualmente. Siguen rechazando al Mesías, a Jesús. Entonces, en el tercer día, tendría que uno contar a partir de los 33, ¿verdad? Tercer día, nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, 33 más 1000, 1033. Término de un primer día, inicia el segundo día. 1033, inicia el segundo día. 1000 años más, 2033, término de los 2 días e inicio del tercer día. En el tercer día, 2033. Entonces uno podría suponer que el 2033 de nuestra era, Israel va a resucitar espiritualmente. O sea, debería cumplirse Zacarías 14:4. En aquel día pondrá Cristo sus pies sobre el monte de los olivos, ¿ya? Y verán al que traspasaron, y ahí los israelitas van a resucitar espiritualmente, reconociendo que Cristo es su Rey, su Mesías. Y llorarán como se llora por hijo primogénito, ¿verdad? Todo lo que está escrito en el profeta Zacarías. Entonces, 2033. Y esto calza con Génesis 6.3. Génesis 6.3 es una profecía del Señor. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando uno empieza a darse cuenta que estos 120 años que están siendo aludidos por el Señor, ya no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, no son 120 años de espera que Dios esperó a que la gente prediluviana entrara al arca. No, porque la Biblia nos dice que en Génesis 5 que Noé tenía 500 años cuando tuvo sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Ahora, cuando Dios ordena a Noé construir el arca, en Génesis capítulo 6, los hijos de Noé no solamente estaban crecidos, sino que estaban casados. Porque Dios le está diciendo, entrarás tú, cuando tú termines el arca, entrarás tú, tu señora, tus 3 hijos y tus 3 nueras. O sea que sus hijos no solamente estaban grandes ya, sino que además estaban casados.
Y conforme a Génesis capítulo 7, el diluvio vino a los 600 años de la vida de Noé. O sea que el tiempo transcurrido entre que Dios mandó construir el arca hasta que vino el diluvio fueron menos de 100 años. Hay gente que dice 120 años duró Noé construyendo el arca. Eso no es bíblico, eso es propio de una persona que tiene alto nivel de ignorancia en la Escritura. Ahora alguien podrá decir, esos 120 años de Génesis 6.3, cuando Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años, es un tope que Dios puso de la vida física del ser humano. Pero eso también, no es cierto eso, no es verdad. Porque toda la gente que descendió del arca vivieron mucho más de 120 años. De hecho, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron mucho más de 120 años. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A qué corresponden estos 120 años? Bueno, si uno lee el libro de Levítico, capítulo 21, ahí uno va a encontrar que hay un año jubilar que corresponde a 50 años. El año 50 será año jubilar, de jubileo. Y si nosotros fantaseamos, ya es una fantasía nuestra, esto algo hipotético, digamos, tomamos en cuenta que estos años que está haciendo alusión Cristo, o sea Dios, en Génesis 6.3, son años tipo jubilar, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años, 120 años de tipo jubilar. O sea, 120 jubileos. 40 jubileos, 40 jubileos y 40 jubileos. 120 jubileos. La labor del Espíritu Santo, desde Adán hasta cuando Cristo venga al mundo, debería durar 120 años porque 120 años de tipo jubilar, o sea, 6.000 años. Porque Moisés es un tipo del Espíritu Santo. Porque Moisés guiaba al pueblo desde que salió de la esclavitud en Egipto, en el éxodo, a la tierra prometida. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, a los que somos portadores del Espíritu Santo. Y Moisés murió a los 120 años. 120 años. Ahora, Génesis 6.3 marca 120 años porque 120 por 50 años marca 6.000. 6.000 años. De tipo jubilar, porque, o sea, esos 120 años son de tipo jubilar. 120 años de tipo jubilar son 120 por 50 años. 120 por 50 años da como resultado 6.000. Y desde Adán, ¿cierto? Si uno cuenta 6.000 años, va a marcar el 2033, que también coincide con Oseas 6.2, la segunda parte. En el tercer día, a partir de los 33 de Cristo. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Coincide con la higuera. No pasará esta generación, la generación nacida juntamente con el reverdecer de la higuera, que actualmente tiene 78 años. A ver, ¿cuánto es 2025 menos 1948? 78 años más o menos, ¿verdad? Ahora, según Génesis capítulo 15, versículo 12 al 15, una generación son 100 años. 100 años. Entonces estarán 400 años esclavos en Egipto y en la cuarta generación saldrán. O sea, una generación es de 100 años. Pero también en el Salmo 90:10 dice que una generación es de 70 años y lo más robusto 80 años y luego pasamos y volamos. Entonces tenemos Génesis capítulo 15 y el Salmo 90. Un pasaje en la Escritura nos dice que una generación son 100 años y el otro pasaje nos dice que una generación son 70, 80 años. Entonces ahí tenemos un margen. Recordemos el Salmo 160. Salmo 160, versículo 190. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 160, a ver, Salmo 190, versículo 160. A ver. Salmo 190, versículo 160, o Salmo 160, versículo 190, ahí me perdí. Si alguien me ayuda con el Salmo. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 190, versículo 160, me parece que no me acuerdo muy bien la cita, ahí fallé, me falló la memoria. Entonces,
la suma de tu palabra, es verdad, no una parte. Nosotros no podemos agarrar solamente el Salmo 90-10, que una generación es de 70 años, lo más robusto 80 años y luego pasamos y volamos. Hay que también tomar en cuenta Génesis capítulo 15, que dicta que una generación puede ser de 100 años, ¿ya? Entonces tenemos ahí el margen, entre 80 y 100 años. Cristo dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera, ¿ya? Que actualmente tiene 78 años y contando. Entonces estamos cerca, me imagino yo. Me imagino yo que estamos cerca, o sea, ¿cuánto tiempo faltará para que Cristo cumpla su promesa de venir a buscarnos? A la iglesia que quede remanente en la tierra, a la que vaya quedando en la tierra. Yo en mis videos he hecho algunas exposiciones de orden escatológico, acerca de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros? Y bueno, hay un versículo que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, hay que estar velando. ¿Y en base a qué hay que estar velando? En base a las señales. Porque el Señor nos dio señales que tenemos que estar viéndolas, señales cumplidas de su segunda venida. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Alguien podrá decir, usted se equivoca, uno dice, porque ahí se le está hablando a la iglesia de Sardis. Lo que pasa es que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo. El mensaje del Señor a la 7 iglesias corresponde a cada integrante de la iglesia en su tiempo que esté viviendo en la tierra. O sea, lo que Dios ha dicho para la iglesia de Éfeso también es válido para la iglesia de la Odisea. Lo que Dios ha dicho para la iglesia de Sardis también es válido para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y en la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay gente que está en la oscuridad, no entiende la Biblia, le da un significado que es diferente al significado real, le da un significado erróneo a lo que dice el Señor, cuando el Señor dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero eso se lo está diciendo el Señor a su pueblo Israel, no se lo está diciendo a la iglesia. El pueblo de Israel es un pueblo que se va a mantener muerto espiritualmente. Y el muerto espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el hombre natural, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. El espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que es integrante de la iglesia de Cristo. A la iglesia el Señor le dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros podemos saber el día y la hora. Podemos saber el día y la hora en que Cristo venga a buscar la iglesia. Si estamos velando. Si estamos atentos a las señales, ¿verdad? Hay que estar atentos al lugo. Me acuerdo un italiano que en los años 80 cantaba una canción que se llamaba Atento al lobo. Una casita chiquitita así, con muchas luces de colores. Ta na 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 na. ¿Ya? Atento al lobo, atento al lobo. Bueno, atento a las señales. Por algo el Señor ha dado señales. No nos quiere sorprender el Señor cuando venga a buscar la iglesia. No nos quiere no nos quiere agarrar desprevenidos, ¿verdad? Quiere encontrarnos velando su venida. Para eso dio señales. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, hay un mensaje del Señor para el pueblo de Israel, un pueblo muerto espiritualmente, pero del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ni el día ni la hora nadie sabe, respecto a mi segunda venida por Israel. Pero respecto a mi venida en las nubes por la iglesia, sí. Sí se puede saber tanto el día como la hora. A la iglesia: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Perdón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, podemos saber el día y podemos saber la hora si estamos velando. Ahora, si un integrante de la iglesia no está velando, la venida de Cristo lo va a agarrar por sorpresa, ¿verdad? ¿Cuánto faltará? ¿Cuánto más tiempo tiene que pasar para que Cristo cumpla su promesa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Yo pienso que queda poco. ¿Y ustedes, los que me están escuchando? ¿Pasarán cuánto tiempo más? ¿Seguiremos aquí en la tierra el 2026? ¿El 2027? ¿El 2028? ¿El 2029? ¿El 2030? ¿La iglesia que está en la tierra seguirá en la tierra? ¿El 2031? ¿El 2032? ¿2033? 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040. ¿Seguiremos el 2050? Bueno, muchos moriremos por ser viejos. Nos agarrará la muerte física. ¿Qué piensan ustedes, los que me están viendo? ¿Pueden comentar? ¿Cuánto tiempo más faltará para que Cristo cumpla su promesa? ¿Queda mucho tiempo o queda poco tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que comentaran ahí en los comentarios. Comenten, hagan sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuánto falta para que Cristo venga a arrebatar la iglesia? Para que Cristo venga a cumplir su promesa. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18, el apóstol dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han fallecido en Cristo. En el versículo, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, dice el apóstol: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado con vida física, al momento de Cristo venir a las nubes, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. O sea, Cristo no viene en la tierra. Cristo no viene en la tierra. Cristo viene en las nubes para reunirnos juntamente con ellos en las nubes, no en la tierra. ¿Se entiende la diferencia entre la venida de Cristo por la iglesia? Cristo viene en las nubes, no viene en la tierra. Esa es la venida de Cristo por la iglesia remanente en la tierra. En la segunda venida Cristo viene en la tierra. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, en la tierra. Viene por Israel. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Eso es primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. 16, 17 y 18. Entonces es diferente la venida de Cristo por la iglesia, remanente en la tierra, que la venida de Cristo al mundo, por Israel. Israel es un pueblo terrenal. En cambio, la iglesia es un pueblo celestial. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, el apóstol dice: y esperar de los cielos a su Hijo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo a los Filipenses 3, versículos 20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador nuestro, a Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, la iglesia, nuestra ciudadanía está en los cielos. En cambio, el pueblo de Israel es un pueblo terrenal. La capital de Israel es Jerusalén, la Jerusalén terrenal. En cambio, la Jerusalén celestial es la Jerusalén para la iglesia. Muchos pastores, Daniel Álvarez dice: muchos pastores no predican de eso porque no se han arrepentido
y creído con fe en el Evangelio. Claro, están muertos espiritualmente. Eso responde Daniel Álvarez. Brian Ruiz dice, la iglesia ya está lista para luego pasar al tribunal de Cristo. Ya. Eso dice Brian Ruiz. Brian Ruiz dice, son ministros del diablo. ¿Quiénes? Los que predican en las religiones evangélicas. Es que están muertos espiritualmente. Muchos pastores están muertos espiritualmente. Y ellos adhieren a estas doctrinas del Kingdom Now, doctrinas calvinistas, doctrinas luteranas, doctrinas anglicanas, doctrinas bautistas, de los bautistas, doctrinas de las carismáticas pentecostales. Pero ellos no adhieren a la doctrina bíblica. En la segunda carta del apóstol Juan a la iglesia, segunda carta de Juan, capítulo 1, tiene un puro capítulo. La segunda carta de Juan tiene un puro capítulo. Es la segunda epístola. Versículos 9 y 10 dice el apóstol Juan a la iglesia, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la bíblica, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Están enseñando falsa doctrina. Ellos están enseñando falsa doctrina y aquel que simpatiza con ellos y le dice bienvenido, participa en la... O sea, lo que hace es avalar esa falsa doctrina. Avalar. Daniel Álvarez dice, siga así, que no lo amedrenten sus detractores. Gracias. Gracias, Daniel Álvarez. Brian Ruiz comenta otra vez y dice, solo un salvado verdadero puede discernir las mañas de Satanás y del engaño sutil de las religiones. Correcto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dijo Cristo en Juan 16:13. A toda la verdad, no a una parte de la verdad, sino que a toda la verdad. Es total, es total. El ser guiado a toda la verdad, no a una parte de la verdad. Juan 16:13, está hablando el Señor Jesucristo. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Se tiene que estar viviendo el Espíritu Santo morando dentro de mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si no es de Cristo, es porque no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Y por lo tanto no va a ser guiado a toda la verdad. Va a estar adhiriendo a doctrinas engañosas, falsas doctrinas. Como por ejemplo el Kingdom Now. Ahí están las congregaciones eclesía. Esas congregaciones eclesía, ellos no creen que ha de darse un reino milenial de Cristo, donde Cristo va a reinar al mundo por 1000 años. Ellos no creen en eso. Ellos piensan que el reino es ahora. El reino ahora, Kingdom Now, reino ahora. Es una falsa doctrina. Por lo tanto, si ellos no creen que Cristo va a venir a reinar, tampoco ellos creen que el mundo va a estar sometido a 7 años de tribulación. Ellos no creen en eso. No creen que va a surgir un anticristo, que después va a surgir una bestia, después una segunda bestia, que es el falso profeta. Ellos no creen en eso. Ellos creen que el reino es ahora. Ellos tienen que expandir un reino que no es de aquí. ¿Cómo se va a expandir un reino que no es de aquí? El reino es de los cielos, no es de aquí de este mundo. Cuando Cristo vino al mundo, el reino se acercó. Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Cuando Cristo vino al mundo, el reino de los cielos se acercó. Cuando Cristo volvió al cielo, el reino de los cielos está en los cielos. Ahora el que gobierna el mundo entero es el maligno. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no solamente personas incrédulas a Cristo son las que van marchando al infierno, sino también personas creyentes en Cristo pero exentos de fe. Personas que no se han arrepentido para salvación. Fíjense ustedes que la mayoría de las congregaciones evangélicas de hoy en día enseñan un falso arrepentimiento, un falso evangelio y un falso bautismo. El falso arrepentimiento que ellos enseñan es de los pecados. Arrepiéntete de tus pecados para que seas salvo. El falso evangelio que ellos predican es entrégale tu vida a Cristo, acepta a Cristo, entrégale tu vida, confiesa, acepta, renuncia a los pecados, entrégale, acepta, confiesa,
Entonces, la salvación ocurre cuando uno cree que Cristo murió por nuestros pecados. La salvación ocurre cuando uno cree el Evangelio, no cuando uno hace. Yo le entrego mi vida a Cristo, yo renuncio al pecado, yo acepto, yo confieso, yo acepto, yo recibo a Jesús, yo acepto a Jesús, yo le entrego mi vida a Cristo, yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios levantó a los muertos al día tercero. Yo confieso, yo le entrego, yo le acepto. Y la salvación no ocurre por lo que tú haces o dejas de hacer. La salvación ocurre cuando tú crees lo que Cristo hizo por ti. Cristo murió por tus pecados en la cruz, murió por nuestros pecados. Entonces la religión enseña un falso evangelio, enseña un falso arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios demanda para la salvación es un cambio interno en los pensamientos. La religión enseña un cambio externo de las conductas. En cambio, Cristo enseña un cambio interno en los pensamientos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La palabra arrepentimiento, en el original bíblico, se escribe en el idioma griego antiguo metanoia. Cada vez que usted lee Marcos 1.15, Lucas 13, del 1 al 5, 2 de Pedro 3.9, Hechos 17, versículos 30 y 31, ahí la palabra es arrepentimiento, que te arrepientas. En el idioma griego antiguo la palabra es metanoia. Y meta significa cambio. Eso significa meta en griego, cambio. Noia significa mente. Noia-yaité significa los pensamientos de la mente. Noia-yaité. En Marcos 1.15 leemos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Metanoia-yaité, ampitesto texto evangelio, en el idioma griego antiguo. Significa, cambiaos los pensamientos que tenéis, cambiaos los pensamientos que tenéis y creed en el evangelio. O sea, arrepentíos. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. O sea, se trata de cambiar los pensamientos que el hombre tiene. ¿Qué es lo que tú piensas respecto de cómo te encuentras ante Dios? Por haber pecado, debieras pensar que tu alma está sentenciada a la muerte. Y no quieres pensar así. No te quieres arrepentir. No quieres pensar que por haber pecado tu alma quedó sentenciada a la muerte. Arrepentíos. Cambiaos la manera de pensar respecto de cómo os encontráis ante mí. Por haber pecado os encontráis con vuestras almas sentenciadas a la muerte. Y necesitas la salvación de la sentencia, de que no ocurra la sentencia sobre tu alma, que no se ejecute la sentencia, que no sea ejecutoriada la sentencia sobre tu alma, que está sentenciada a la muerte. Necesitas la salvación de tu alma. Arrepentíos y creed en la salvación provista por Cristo en la cruz del Calvario. Creed en el Evangelio. Evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. The Gospel, in English, the Gospel say that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that we buried, and that we resurrected on the third day according to the Scriptures. And as we see our souls, the Gospel is that Christ died for our sins. In the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, according to the Scriptures. And that we buried, and that we resurrected on the third day, according to the Scriptures. In the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4. In the book of the prophet Ezekiel, en el libro del profeta Ezequiel, in chapter 18, verse 4, en el capítulo 18, versículo 4, God has said, Dios ha dicho, the soul that sinneth it shall die. God has said, the soul that sinneth it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall bear sins and is unbound on the tree? Who shall bear sins and is unbound on the tree? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. In the first letter of the Apostle Paul, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ahí dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por este motivo
for this reason, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, ahí escribe, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. And Eri we buried, and Eri we resurrected on the third day, according to the Scriptures. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures. And Eri we buried, y que fue sepultado. And Eri we resurrected on the third day, y que ha sido resucitado el día tercero, according to the Scriptures, conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos salvó el alma. And so he saved you us, our souls. ¿Ya? Nos salvó el alma. Por sustitución de condena, for substitution. Y este anuncio, que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Este anuncio, que es el Evangelio, la proclama de buena noticia de salvación, no es anunciado en las congregaciones cristianas. En la mayoría de las congregaciones cristianas dan por sentado que los que están ahí con ellos son todos salvos. Y no puede haber un error más grande que ese. Dan por sentado que todos los que están sentados en sus asientos ahí en sus congregaciones son todos hermanos salvos, hermanos en la fe. Y no puede haber un engaño más grande que ese. Se prevarica mucho en las congregaciones cristianas, se omite decir ciertos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, 2 Corintios 13:5. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que estaba reunida en Corinto. Esto es algo interno para la iglesia. 2 Corintios 13:5. El apóstol Pablo no le estaba predicando a gente que no era de la iglesia, que no era de la congregación cristiana en Corinto. No, le estaba hablando a los corintios, a la iglesia que estaba reunida en Corinto. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que vuestra fe haya sido reprobada. Que Cristo no haya hallado fe en ti, no haya encontrado fe en ti. Solamente creíste nada más, pero no creíste con fe. Tu fe fue reprobada, por lo tanto estás exento de fe, por lo tanto estás exento del Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no es de Cristo. El tal no es de él. La tal persona no es de Cristo. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Tiene usted a Cristo viviendo espiritualmente dentro de usted? ¿Vive Cristo dentro de usted? ¿Tiene usted vida eterna? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo morando dentro de mi cuerpo, esa persona tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios morando dentro de su cuerpo, esa persona tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo en forma espiritual viviendo dentro del cuerpo, esa persona no tiene vida eterna. Y todos estos versículos de la Escritura que son tan importantes, se omiten decirlo en las congregaciones cristianas. Porque la mayoría de los pastores que están en las congregaciones cristianas, el interés que ellos tienen es trasquilar las ovejas, quitarle el dinero por los diezmos. Ellos no tienen interés en las ovejas, no tienen interés en las almas, tienen interés en el dinero que tienen las ovejas. Son trasquiladores de ovejas. En el sur de Chile, en la Patagonia, igual cuando uno le cortan el pelo con una máquina, ¿vean? Le cortan el pelo. En el sur de Chile, en las haciendas, en la Patagonia, crían muchas ovejas. Y llega un momento que trasquilan, tienen que trasquilar la oveja. Entonces, unas cortadoras de pelo les pasan a la oveja por la lana, le quitan la lana de la oveja. Son trasquiladores. Y esa lana la venden. Ganan dinero trasquilando la oveja los criadores de ovejas. ¿Ya? Hoy en día los pastores que hay hoy en día son trasquiladores de ovejas. No tienen amor por las almas. Tienen amor por el dinero que le puedan beneficiar, traer sus feligreses. Le interesa que aumente el número de los feligreses, porque si aumenta el número de feligreses, aumentan los diezmos. Esas personas tienen conflicto serio de interés entre el dinero y la cantidad de personas que están asistiendo a sus cultos. Entonces, suavizan el mensaje para que pueda aumentar el número de feligreses. ¿Qué es lo que es suavizar el mensaje? Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para tu vida,
Ven, hermanito, trae a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, que vengan todos. Si el mensaje que les voy a dar es un mensaje suavizado, es un mensaje que tiene mucha prevaricación, omisión de algunos pasajes fuertes de la Biblia, como por ejemplo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, 2 Corintios 13:5. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es una doctrina a la iglesia, 1 Juan 4:1. Es una doctrina que debe ser enseñada a la iglesia, pero los pastores de hoy en día no hablan de 1 Juan 4:1. No creáis a todo profesante de Cristo, a todo creyente en Cristo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos falsos profesantes de Cristo han salido por el mundo. Pero esa enseñanza se omite, porque hay conflicto de interés. Los pastores tienen interés en que aumente el número de sus feligreses. No tienen interés en la salvación de las almas, porque ni siquiera ellos han sido salvados. Ellos mismos están engañados y engañando a los demás. En cambio, yo soy una persona totalmente autónoma, 100% laica. Yo me gano mi propio dinero. Yo no vivo de diezmos, no tengo conflicto de interés con los diezmos porque ni siquiera los pido, no pido diezmos yo. Yo me gano mi comida con el sudor de mi frente. Soy una persona 100% laica, significa que no soy un clérigo. No soy un clérigo, una persona clerical que está metida en la religión. Soy una persona común y corriente como todos los demás que tienen que salir a trabajar, ganarse sustento, pagar sus gastos, pagar la luz, pagar el agua, pagar el cable, echarle benzina al vehículo, comprarla con mi propio dinero. Yo no pido diezmo, nunca he pedido diezmo. Ni pido diezmo, ni quiero. No soy pastor, yo no quiero que me llame pastor porque para mí decirme pastor hoy en día, así como están las cosas, es humillante. Es un insulto, en serio. Porque se lo merecen los pastores. Ser tildados como sinvergüenzas, trasquiladores de ovejas. Ningún pastor sale a las calles diciendo, querido amigo, escapa del lago de fuego. Hoy en día, lo que se predica son lisonjas, palabras suavizadas, palmoteo en la espalda, que no ofendan a las personas. La gente no quiere ser ofendida. Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para tu vida, tú eres la niña de los ojos del Señor. Palabras lisonjeras, palabras suaves, que no ofendan a las personas. Ustedes saben cómo predicaban los grandes evangelistas de Inglaterra, Hudson Taylor, Livingstone, Juan Nus. En Inglaterra, en los años 1700, ellos predicaban, escapen del lago de fuego, escapen de la ira de Dios, escapen del infierno. Ustedes son reos de juicio eterno, entren por la puerta estrecha, arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso predicaban. Hoy en día, la gente que está metida en las religiones cristianas dicen, Dios tiene grandes promesas para tu vida. Dios es amor, Dios te ama. No, querido amigo, Dios te amó en la cruz. Porque Cristo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó. No que de tal manera Dios te ama. De tal manera Dios te amó en la cruz. Ahí vertió su amor el Señor. Ahí te demostró que te ama, en la cruz. Ahora tú tienes que corresponderle el amor vertido por Cristo en la cruz. Si no es así, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre tu cabeza. Porque de tal manera, dijo Cristo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no dijo, porque de tal manera Dios te ama. No, porque de tal manera amó en la cruz. Ahí en la cruz te amó. Ahora Cristo está esperando que tú le correspondas ese amor vertido, demostrado por Cristo en la cruz. Cuando Él murió por tus pecados, murió por nuestros pecados, por mis pecados. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No el amor de Dios. Y toda persona que rehúse creer que Cristo nos dio vida eterna, cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, ahí Cristo vertió su amor, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el verdadero mensaje es, escapa de la ira, querido amigo, que pende sobre tu cabeza. Escapa del infierno. Huye de la ira de Dios. Pero hoy en día el mensaje ha sido tan suavizado porque hay tanto conflicto de interés de ganar más adeptos, y cada vez que la persona tiene más adeptos, gana más dinero, aumentan las ofrendas, aumentan los diezmos. Severo conflicto de interés, ¿verdad? Entre el dinero que ofrendan los feligreses, la cantidad de feligreses que pueda haber en la congregación. El Señor Jesucristo dijo
No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, versículos 21 al 23. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Juan 6, versículos 28 al 29, Juan 6, 40. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer. Que creáis en el que Él, el Padre, ha enviado. Que creáis en el Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna. Hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo nos dio vida eterna. Sin dudarlo. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Es creer que Cristo nos dio vida eterna, porque eso fue lo que Cristo dijo. Eso fue lo que prometió Cristo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Corintios 25. Pero todo lo que yo estoy diciendo ahora, eso no se habla en las congregaciones cristianas de hoy en día. Están llenas de apostasía. Apostasía es renunciar al santo llamado. Renunciar, volverse atrás. Eso es apostatar. Cristo dio la gran comisión a sus creyentes. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Dijo Cristo a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces hoy en día se ha abortado, se ha renunciado a realizar la gran comisión. Ahora todos están encerrados en templos hechos de mano de hombre en 4 paredes. Y están en la laguna de Pato. Son ellos nomás. Y los demás no van en pos de los demás. Se encierran ellos en los templos evangélicos, se encierran y ahí están, en la liturgia. La flecha apunta hacia ellos mismos. Entre ellos mismos se están hablando, tildándose como que son todos salvos, dando por sentado que son todos salvos, y no van en pos de las almas perdidas. Por eso que la tierra no es salada. Cristo dijo, vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser ya echada, pisoteada por los hombres. Nosotros tenemos que evangelizar, predicar el evangelio. Eso resguarda que Chile y los países sudamericanos, que Estados Unidos, que los países del orden cristiano occidental, sean invadidos por los musulmanes, sean invadidos por la falsa doctrina, por credos anticristo. Nosotros tenemos que sazonar la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Cristo. Y por omitir, por prevaricar es omitir todo el consejo de Dios. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo llama a los ancianos que eran de Éfeso, los llama a Mileto. Era la última vez que los ancianos de Éfeso iban a ver el rostro de Pablo. Y Pablo le dice, limpio estoy de la sangre de todos vosotros, porque no os he rehuido hablaros todo el consejo de Dios. Limpio soy de la sangre de todos vosotros, porque no os he rehuido hablaros todo el consejo de Dios. No prevaricó Pablo. Citó todos los pasajes de la Biblia. Habló del infierno, del juicio ante gran trono blanco, de la necesidad de autoexaminarse si uno está en la fe, de no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus que son de Dios. 1 Juan 4:1. Citó, seguramente Pablo avalaba lo que estaba hablando Juan. Pero hoy en día se omite ciertos pasajes de la Escritura por intereses creados, por conflictos de interés, porque tienen miedo que sus feligreses se les vayan y disminuyan los diezmos. Entonces los pastores hoy en día tienen interés porque la congregación aumente en feligreses, en cantidad de personas que se reúnen ahí, para que aumenten los diezmos. Y para tal efecto suavizan el mensaje. ¿Cuánto tiempo faltará para que Cristo venga a arrebatar la iglesia? Para que se cumpla lo que al apóstol Pablo le fue revelado, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Qué interesante lo que dice el Señor respecto a lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. El Señor dice en Mateo 24, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé estaban comprando, vendiendo. La gente estaba totalmente desapercibida de las cosas que se le iban a venir. El diluvio. Por más que Noé predicaba, Noé era un pregonero de justicia. Noé. La gente no hacía caso. Hoy día estamos igual. En el Evangelio de Lucas también se habla de los días de Lot. Así tal cual como sucedió en los días de Lot. Plantaban, compraban, edificaban, se daban en casamiento. Significa que se estaban proyectando para muchos años más. Y no entendieron hasta que Lot fue sacado de Sodoma por los ángeles.
y vino la lluvia de fuego y azufre y lo destruyó a todos. ¿La gente del mundo va a entender en los tiempos que estamos viviendo? No, porque tampoco entendieron la gente en los tiempos prediluvianos. Tampoco entendieron la gente de los días de Lot. Y Cristo menciona los días de Noé y los días de Lot. Los menciona respecto a la segunda venida. En los días de Noé hubo uno solo. Enoc, séptimo desde Adán. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Enoc fue séptimo desde Adán. Ahí está el número 7. Hoy en día la iglesia que está pisando la tierra es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, la iglesia que ha perdido el fervor. La iglesia tibia. Yo soy un tibio en comparación con mi hermano fervoroso del primer siglo, que morían cantando en las arenas de los circos romanos mientras eran devorados por los leones. Morían cantando himnos al Señor mientras eran devorados por los leones en las arenas de los circos romanos. Después la iglesia que era escarnecida por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Los mártires que eran quemados en la hoguera, eran echados en los calabozos de tortura. La iglesia del primer siglo, una iglesia llena de fervor, que nunca apostató, nunca renunció al santo llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y por eso era perseguida. Hoy en día, ¿ustedes han visto cristianos en el mundo cristiano occidental perseguidos? No, porque han abortado, han apostatado del santo llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces el mundo cada vez entra en más tinieblas, en más oscuridad. Porque lo que dice ser cristiano está encerrado en 4 paredes. No van en pos de las almas perdidas. Entonces la sal de la tierra no está salando la tierra. Entonces la gente cada vez tiene menos temor reverente a Dios. Pero cuando nosotros evangelizamos, los verdaderos salvados, la gente empieza a tener más temor reverente a Dios. Y cuando vienen las ideologías del comunismo, del socialismo, las ideologías del resentimiento, de la envidia, del que tiene más que yo, cuando vienen las ideologías de género, cuando la gente no cree, dice hay un Dios, hay un Cristo, hay un infierno, hay un lago de fuego, hay un juicio ante el gran trono blanco. Entonces la gente tiene más temor de Dios, tiene oído más dócil a escuchar la palabra. Pero si la iglesia no sala la tierra, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la sal del mundo. Entonces la gente entra en más oscurantismo, tiene menos temor reverente a Dios y son más susceptibles de creer en el engaño religioso, en el engaño de las ideologías de izquierda, comunista, socialista y en el Islam que se nos viene. El Islam, que la política del Islam, la razón de ser del Islam es cortarle la cabeza a los que son infieles a Allah Akbar, y los que son infieles a Allah Akbar son los cristianos. La culpa de que el mundo esté como está es mía, de la iglesia, de los que tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos hace entender todo lo que está escrito en la Biblia. Podemos nosotros predicar, llegar al cielo a través de la oración, a que Dios incline su oído. Podemos pedir y Dios nos puede conceder. Pero la iglesia hoy en día es una iglesia tibia. Los que son integrantes de la iglesia de Cristo tienen un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Yo siempre he dicho, si una persona que dice ser salva no está en las cosas del Señor, significa que está en otras cosas. Tiene otros intereses, porque no está en las cosas del Señor. Si la persona salvada no está en las cosas del Señor, significa que está en otras cosas. Tiene otros intereses. Le interesan otras cosas, le interesan las cosas del mundo. A la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor le dio su mensaje, a la cual el Señor le dijo, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo, es a la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, la séptima. A ninguna otra de las 7 iglesias el Señor le dijo, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Solamente a la iglesia séptima. Mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. En Apocalipsis capítulo 4, Juan dice, y esa misma voz como de trompeta que hablaba conmigo me dijo, sube acá. Y nunca más en el libro de Apocalipsis se ve a la iglesia en la tierra. A partir de Apocalipsis capítulo 4, ya la iglesia se ve completa en los cielos. Y recién viene la iglesia con Cristo en Apocalipsis capítulo 19. Siempre el 7 es el número que completa un proceso iniciado con el número 1. La primera iglesia en el tiempo, la iglesia de Éfeso. La última iglesia en el tiempo, la iglesia de la Odisea, la séptima.
Enoc fue séptimo desde Adán. Enoc, Judas capítulo 1. Enoc, séptimo desde Adán. Por la fe, Enoc fue traspuesto, arrebatado al cielo para no haber muerte. Hebreos 11:5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La sola fe en la sola gracia es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna que fue consumada por Cristo para todos los seres humanos del mundo. La sola fe en el Evangelio. Es el único medio válido, no las obras, no nuestras conductas, no nuestros cambios conductuales. La sola fe en el solo sacrificio que hizo Cristo en la cruz es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. La sola fe en la sola gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuánto tiempo faltará para que Cristo cumpla su promesa de Él venir a arrebatar a la iglesia? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, dice, él tenía un sueño, un deseo. El apóstol Pablo tenía un deseo. Más quisiéramos ser revestidos y no desnudados. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice, me parece que en 1 Corintios capítulo 8, más quisiéramos ser revestidos y no desnudados? O sea, que el cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. No que mi alma sea desnudada de mi cuerpo, o sea, no que tenga que morir físicamente. Ese era el deseo de Pablo. Más quisiéramos ser revestidos y no desnudados. Bueno, pero el apóstol Pablo fue desnudado, ¿verdad?, de su cuerpo. Murió. Durmió en Cristo. ¿Qué deseo tenemos nosotros, los que somos de la iglesia de Cristo? ¿Queremos ser revestidos? ¿No desnudados? No queremos morir. No queremos morir físicamente. Queremos que Cristo venga a las nubes y transforme nuestro cuerpo a un cuerpo celestial, a un cuerpo espiritual. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Anhelamos, visto los tiempos que estamos viviendo, los que somos de Cristo, anhelamos la venida de Cristo por nosotros. Hay una corona, un premio a los que aman su venida. El apóstol Pablo dice, me está reservada la corona de gloria por estar predicando el Evangelio. Y no solamente a mí, sino que todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida de Cristo? ¿Desea que Cristo venga a las nubes? ¿Desea que el novio venga? El novio de la iglesia que es Cristo. Es una gran pregunta. Hay gente que me dice, es que yo espero que el Señor se demore un poquito más. Todavía no. Tengo tantas cosas que realizar en el mundo. Que se demore el Señor en venir. O sea que ellos no están en las cosas del Señor. Y si no están en las cosas del Señor, están en otras cosas. Tienen otros intereses. Le interesan otras cosas. No le interesan las cosas del Señor. Por eso están como están. Totalmente en tinieblas, en oscuridad. No se sabe la Biblia, no evangelizan. Viven como completos mundanos. En circunstancias que ellos pueden ser salvos, porque ellos pueden haberse arrepentido y haber depositado fe en el Evangelio. Para terminar, en las congregaciones cristianas se enseña un falso arrepentimiento, se enseña un falso evangelio y se enseña un falso bautismo. El bautismo en agua, el bautismo de Juan. El verdadero bautismo que nos da la vida eterna es la inmersión de Cristo en nosotros. Bautismo significa inmersión, ser sumergido, sumergir. El significado etimológico de la palabra bautismo es inmersión, ser sumergido algo dentro de algo. Ser sumergido una cosa dentro de otra cosa. En Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua. Y nada más. Lo que yo hago es bautizar en agua. Pero viene alguien tras mí, que es mucho más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de llevar su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es otro bautismo, en Espíritu Santo. Es cuando Cristo, en forma espiritual, es sumergido dentro. Y para que Dios sumerja al Espíritu de Cristo dentro de nosotros, tiene que hallar fe en la persona. Tiene que hallar que la persona está certera de lo que le espera, la vida eterna. Convencida de que para él es una realidad, que él ya está en los cielos. Es cosa de tiempo, es cosa que muera y aparece sentado en los lugares celestiales. Eso es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. El original, Hebreos 11:1. El bautismo que se enseña hoy en día en las congregaciones evangélicas es sumergirse en una pileta, en una piscina.
Pero el bautismo que nos da la vida eterna es el sumergido Cristo dentro de nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Romanos 8:9, Gálatas 2:20. Gálatas 3:5. Aquel que suministra el Espíritu, el de Cristo en nosotros, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. El apóstol Pablo decía, estoy maravillado de ustedes, Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para oír un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, hay uno solo. Sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren perturbaros a vosotros y pervertir el evangelio de Cristo. Más aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaron un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, el tal sea anatema, sea maldito. Otra vez lo repito, si alguno de ustedes os anunciaron un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, el tal sea anatema. En Gálatas capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo a los Gálatas dice, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Porque los Gálatas estaban siendo engañados por los falsos predicadores que predicaban evangelios diferentes. Hoy en día es lo mismo. El evangelio de salvación está escondido, está encubierto. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 5, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les está encubierto porque por más que lo oigan no lo van a creer. Entonces les está encubierto. ¿Cómo van a creer en algo cómo van a predicar en algo que ellos no han creído? Fíjense que ustedes que el Evangelio dice que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos salvó, nos dio la vida eterna. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó, por sustitución de condena. En vez de que nosotros fuéramos condenados a la muerte por nuestros pecados, el que fue condenado a la muerte por los pecados de nosotros, se los dejó imputar Cristo en la cruz, fue Cristo. Entonces nadie es condenado dos veces por los mismos pecados. Los pecados que ya Cristo los supo todo y se los dejó imputar a Él en la cruz del Calvario, para Él pagarlo en vez de nosotros. Nos salvó por sustitución de condena. Ahí está la salvación. Esto es el Evangelio. Pero por más que una persona oiga el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, para esa persona no va a ser suficiente el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para darnos vida eterna. Lo que según ella, esa persona va a ser suficiente es lo que Cristo hizo, murió por nuestros pecados, más lo que Él tiene que hacer. Él tiene que dejar de ser tibio, guardar santidad, permanecer cual papa en la vid, dejar de ser tibio, permanecer cual papa en la vid, guardar santidad, permanecer hasta el fin para ser salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una persona que no es de fe en Cristo va a tomar ciertos pasajes de la Escritura y lo va a convertir en requisitos extras a la sola fe en el Evangelio para poder por fin ser salvo. Requisitos extras que el ser humano tiene que cumplir para por fin ser salvo. Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, yo soy salvo por lo que Cristo es en la cruz, más que yo deje de ser tibio. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí, murió por mis pecados, más que yo vivo una vida en santidad. Porque si Cristo murió por mis pecados, pero yo no vivo una vida en santidad, entonces me voy al infierno. Entonces van a tomar ciertos pasajes de la Escritura y lo van a convertir en requisitos que ellos tienen que cumplir para por fin ser salvos. Aparte de la sola fe en el Evangelio. Y la salvación es por la sola fe en el Evangelio. Pero para que la persona tenga sola fe en el Evangelio tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente no va a tener la sola fe en el Evangelio. Va a estar dependiendo de algo más que supuestamente tiene que cumplir para por fin ser salvo. Se va a convertir en un religioso. Bueno, mis queridos amigos, me despido. Con la pregunta, ¿cuánto tiempo más faltará para que Cristo cumpla su promesa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14, versículo 1 al 3. Según yo, falta poco. Falta poco. O sea, el 2025 que estamos viviendo
marca 5.992 años desde Adán, desde que Adán fue creado. 5.992. Para que se completen totalmente 6.000 años, se completen los 6.000 años, faltan 8 años. Faltan 8 años. La tribulación va a durar 7 años. Y la iglesia no va a estar en la tribulación. Entonces, si nosotros decimos que Génesis 6.3, cuando el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne más serán sus días 120 años, ahí está la palabra contender, el verbo contender. Dios contendió con la gente prediluviana, Dios contendió con la Torre de Babel, Dios contendió con la gente de Sodoma y Gomorra, Dios contendió con los egipcios, con las 10 plagas, Dios contendió con el pueblo de Israel, mandándole la serpiente ardiente, la rebelión de Coré, el pecado de Baal Peor. Dios contendió con el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, llevando cautivo a través de los asirios, después con los babilonios, y los diferentes cataclismos, tsunamis, terremotos que han venido sobre el mundo y que han dejado muchos muertos. Es otra forma de Dios contender con la raza humana. Y los 7 años de tribulación, donde Dios va a desatar sus 7 sellos, el séptimo sello va a dar paso a los 7 ángeles, las 7 trompetas, la séptima trompeta va a dar paso a los 7 ángeles, las 7 copas llenas de la ira de Dios, también va a ser un contender. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años. O sea, no va a ser para siempre que yo tenga que estar contendiendo con una raza humana caída en pecado, ¿ya? De tanto en tanto tener que castigarlos, contender con ellos. Esto tendrá un fin, durará 6.000 años. Durará 6.000 años. Terminados los 6.000 años, yo vendré a reinar para traer paz a la tierra. Reinar y traer la justicia perdurable, para que se cumplan los 7 aspectos de la semana 70 del profeta Daniel, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para traer la justicia perdurable, ¿verdad? Para poner fin al pecado, terminar con la prevaricación, traer la justicia perdurable, expiar la iniquidad, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí hay 7 aspectos más, que son exclusivos del reinado milenial de Cristo. Estos 7 aspectos jamás se han cumplido en la tierra. Nunca ha habido justicia perdurable. Satanás, que es la iniquidad, sigue actuando en la tierra. Pero Satanás va a ser arrestado, va a ser espiada la iniquidad. Va a ser mandado al abismo por 1000 años, conforme a Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Y vi descender un ángel del cielo con una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, y lo encerró por 1000 años en el abismo. Ahí va a ser espiada la iniquidad. Hasta el momento, Satanás está suelto. Es el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. El mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5, 19. Pero el maligno va a ser arrestado cuando Cristo venga a reinar, para liberar a la gente del milenio de la acción de Satanás. La gente que vivirá en el milenio, los 1000 años. Bellito. Bien, me despido con la pregunta: ¿cuánto tiempo más faltará para que Cristo venga a arrebatar a la iglesia remanente de la tierra, la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea? ¿Cuánto tiempo más faltará? ¿1 año más? ¿2 años más? Según mi teoría, porque esto es una simple teoría, una simple postulación, vaya a saber uno si es cierto o no, pero basado en lo que dice la Biblia, yo estoy divagando, ¿verdad? Estoy teorizando, postulando. No estoy dando un año, ni un mes, ni un día. Estoy solamente teorizando, dando un margen de posibilidades. Conforme a lo que yo veo de la Biblia, de lo que está escrito, recordemos 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito, entonces yo estoy hablando conforme a lo que está escrito. No es conforme a lo que se me ocurre, que lo que se me ocurre en las imaginaciones de mi perverso corazón, engañoso y perverso. Jeremías 17, versículos 9 y 10, porque engañoso más que todas las cosas y perversos el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño en la mente, que prueba el corazón. Yo no estoy hablando conforme a las imaginaciones de mi corazón, estoy hablando conforme a lo que está escrito. Y conforme a lo que está escrito, estamos al 2025, ¿verdad? Si realmente el tercer día, en la parábola, o sea, en la profecía de Oseas 6:2, en el tercer día, a partir de los 33 de Israel, de cuando Israel rechazó a Cristo, el año 33 de nuestra era, dejando que fuera crucificado en la cruz, ahí muere espiritualmente Israel. El tercer día vendría a ser el 2033. Ya, 7 años antes va a darse la tribulación de 7 años. Marca el 2026.
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033. Ahí hay 7 años. Entonces, teóricamente, la tribulación de 7 años debería comenzar el 2026. Es una teoría. Si esto no se cumple, no importa, seguimos esperando, no hay ningún problema. Yo no estoy dando ninguna fecha sentada como algo que va a ocurrir sí o sí. Estoy teorizando. Es una posibilidad de tantas posibilidades que pueden darse. Supongamos que se dé esta posibilidad, que la tribulación comience el 2026. 7 años después, 2033, termina la tribulación y viene Cristo a ponerle fin a estos 7 años de tribulación. La segunda venida de Cristo. Si eso es así, y estamos a agosto del 2025, entonces quedan meses para que la iglesia sea arrebatada. Es una posibilidad, si no ocurre así, si pasamos el 2026, 2027, seguimos esperando la venida de Cristo, no hay ningún problema. Seguimos siendo tan amigos como siempre. Pero yo desde que empecé a salir en las redes sociales, los primeros videos que yo hice, 2021, 2020, 2019, yo siempre establecí este margen de posibilidad. O sea, a partir de 2019, cuando yo empecé a hacer video, dije yo siempre hasta el 2026. Después 2021 hasta el 2026. 2020 hasta el 2026. 2021, 2022, 2023, ahora estamos en el 2025 hasta el 2026. El 2026 debería iniciar los 7 años de tribulación. Debería. Para que 7 años después llegue el 2033, se terminen los 7 años de tribulación y venga Cristo a reinar. A ponerle fin a los 7 años de tribulación. 7 años antes la iglesia tiene que estar librada acá de la tierra. Por eso que en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. La ira venidera comprende 7 años, la semana 70 completa del profeta Daniel. La angustia de Jacob, de Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. ¿Y la gente del mundo van a entender los tiempos que estamos viviendo? No, porque tampoco la entendieron la gente prediluviana, tampoco la entendieron la gente de los días de Lot, ni los días de Noé, ni los días de Lot. Cuando Lot le dijo a sus yernos, tienen que escapar de la ciudad de Sodoma porque viene una lluvia de fuego y azufre. Parecía a los yernos de Lot como que se burlaba Lot, ¿verdad? Leria, una locura. Cristo viene pronto a arrebatar la iglesia, queda muy poco tiempo de la gracia, la puerta estrecha se va a cerrar para poder entrar al camino angosto que va rumbo a la vida. Está a punto de cerrarse la puerta de la gracia, la puerta estrecha. A la gente le parece una locura. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Toda la gente que fueron objeto del diluvio. Y no entendieron. ¿Hasta cuándo no entendieron? Hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Va a entender la gente del mundo en los tiempos que estamos viviendo? Que está a punto Cristo de arrebatar la iglesia y vertir su ira sobre un mundo completamente anticristo. ¿Entenderá la gente del mundo? No. Pero lo único que yo hago es evangelizar. Decirle a la gente la condición terrible en la que se encuentra ante Dios, para que la reconozcan, para que se arrepientan, cambien de parecer, se arrepienten, y los evangelizo, les predico lo que Cristo hizo en la cruz para podernos salvar, para que ellos crean eso de todo corazón y sean justificados por la sola fe, en el solo evangelio, en la sola gracia. Y al morir se vayan al cielo, para que sea sumergido Cristo dentro de ellos. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12. Maranata, Cristo viene muy pronto.